Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a presentar la actividad colaborativa, fase número 3. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por David Estefan Romero Bautista, Jonathan Gutiérrez Quintero, Luis Eduardo Meneses Gómez y Valeria Castañeda, de la materia de estadística y probabilidades. El tutor a cargo es Arnulfo Figueroa Ramírez. Somos de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI San Gil del programa de psicología. Bueno, introducción. En el siguiente trabajo se realizó un análisis sobre una encuesta de datos cuantitativos y asimismo el estudio de estos procesos. Aclarando que la idea era realizar una variable cuantitativa, como por ejemplo la diferencia de edad, el peso o la estatura. En este caso, el siguiente ejercicio se decidió realizar una encuesta sobre qué tan cómodos se sienten hablando sobre su salud mental. Bueno, aquí particularmente la encuesta se trata de una pregunta que se le hace a 50 personas que son parte de nuestro círculo social más cercano, de nosotros cuatro. Y la pregunta tenía que ver con esto. En una escala del 1 al 10, califique qué tan cómodo se siente hablando abiertamente sobre su salud mental con otras personas, siendo 1 para nada cómodo y 10 totalmente cómodo. La metodología que usamos para este tipo de encuesta tiene que ver con la herramienta de Google de formulario. Allí nos permite hacer la encuesta. Esto nos genera un link y nosotros lo mandamos a nuestro círculo social más cercano, cada uno de a 12 o 13 personas más cercanas, y ellos respondían y la respuesta se almacenaba en un archivo de Excel que Google nos lo provee, y en el Excel nosotros ya analizamos los datos que vamos a explicar a continuación de los resultados que tuvimos. Bueno, de acuerdo a esta encuesta, se obtuvieron dos tablas. Una primera tabla que dio a conocer una serie de resultados de acuerdo a la pregunta y su respuesta, manifestando que el número mayor aplicado del 1 al 10 arrojó que la mayoría de personas encuestadas dio como resultado el número 8. Y en la tabla 2 se aplicó una tabla de frecuencias de acuerdo con los resultados de la primera tabla. De ahí se obtuvo una serie de datos estadísticos con la aplicación de dicha encuesta, dando a conocer una serie de factores representativos en donde arrojaron que de acuerdo a la pregunta, efectuada y calificada del 1 al 10, el número mayor obtenido fue el número 8 con el 42%, y así se dan a conocer las demás frecuencias y resultados obtenidas de acuerdo a la aplicabilidad de la tabla. Bueno, en este caso tenemos la figura número 1, que es un diagrama de barras. Hay que tener en cuenta que los diagramas nos ayudan a mirar una información, en este caso de datos numéricos, de manera resumida y sencilla. Como lo decía nuestra compañera anteriormente, tenemos la tabla en la cual se hacen diferentes procesos y se sacan diferentes resultados, pero para una persona que no tenga conocimiento tal vez de estadística, pues se va a confundir y no va a poder tener como claridad de los resultados. Para esto se utilizan las gráficas. En este caso, el diagrama de barras nos representa de manera vertical el número de personas las cuales dieron respuesta, y de manera horizontal la escala del 1 al 10, que fue pues lo que se les pidió a las personas, ¿no? Que respondieran del 1 al 10, qué tan cómodos se sentían hablando de la salud mental, diciendo que 10 es extremadamente cómodo y 1 es para nada cómodo. Entonces, podemos ver claramente acá en el diagrama de barras que la mayoría de personas, en este caso 21 personas, contestaron 8. Esto quiere decir que se sienten muy cómodos hablando sobre la salud mental. Y ya, eso es lo que nos representa el diagrama de barras. En este caso, el diagrama circular ya nos representa porcentajes, que por eso les decía que en la primera tabla, ejemplo, en la primera tabla que nos habla nuestra compañera, ahí está el porcentaje, pero una persona tal vez que no tenga conocimiento en estadística no lo va a entender.
fácilmente una persona que vea esto y que tenga en cuenta que del 1 al 10 fueron, digamos que el estándar que se le puso a las personas, puede ver que el 8 es el color amarillo, entonces fácilmente va a analizar que el 42% de las personas escogieron el 8, o sea que el 42% de las personas se sienten muy bien al hablar de la salud mental. Bueno, en la tabla número 3 podemos apreciar las medidas de tendencia central, lo que es número de datos, valor mínimo, valor máximo, promedio, media, moda, variancia, desviación estándar y desviación en media. Listo. Para hallar promedio, promedio es igual a la suma de x por f sobre n. Asimismo, realizamos la división, que nos quedaría igual a 445, sobre 50. Y nos da promedio 6,9. Para hallar la mediana, se tiene que hallar primero la posición, es decir, n sobre 2, número de datos, es decir, 50 sobre 2, que nos da igual a 25. Debemos buscar este número en la tabla de frecuencias absoluta acumulada. Si no la encontramos, pasamos al siguiente número. En este caso es el número 41. Ahí buscamos la respuesta en la tabla de X, que nos da que mediana es el número 8. Para hallar moda, esta se busca en la frecuencia, en la tabla de la frecuencia, ya que es el dato que más se repite. O sea, o puede ser el que tenga la frecuencia mayor. En este caso podemos observar que es el número 21. Y buscamos la respuesta en la tabla de X nuevamente. Y el número que encontramos como moda es el 8. En ese orden, en el análisis de datos, la pregunta que hacemos es cómo varía de la media los diferentes valores que dieron. Entonces, para eso se usa la varianza, la desviación estándar y lo demás. En este caso, la teoría dice que a una baja varianza indica que los datos están más concentrados alrededor de la media y una alta varianza sugiere una mayor dispersión en cuanto a la media. En este caso vemos que ni es ni alta ni baja la varianza que nos dio, entonces se considera como una dispersión moderada, ¿sí? Cerca como a la media como tal. En varios detalles de los análisis de datos encontramos que, por ejemplo, las personas que para nada están cómodas con hablar de su salud mental, siendo 1 el 4%, difiere de las personas muy cómodas para hablar de su salud mental, que sería el 8%. Entonces vemos aquí de que son más las personas que están muy cómodas que las personas que no están tan cómodas. Y también, teniendo en cuenta también la varianza y cómo esta difiere de la media, vemos, por ejemplo, aquí que de la mitad, que sería 5, no contando 8 de la mitad, para abajo, o sea, las personas que no están tan cómodas, son apenas 7 personas. 7 personas no están tan cómodas de hablar de su salud mental, a diferencia de la media, digamos, en este caso sería 6.9. Son más las personas que están más cómodas a hablar de su salud mental, ¿sí? Es lo que estábamos hablando ahorita. Y a manera de conclusiones, el compañero Luis. Como conclusiones podemos interpretar, base a los resultados que vimos, base a las operaciones que hicimos en la tabla, que claramente, digamos que el resultado como tal es que las personas están
la mayoría de personas están muy cómodas hablando sobre la salud mental de las demás personas. Esto nos deja como reflexión que digamos que anteriormente se hacían varios estudios y hay varios estudios referentes a el tabú que se tiene hacia la salud mental y claramente en nuestros papás, en nuestros abuelos, en las anteriores generaciones, esto era mucho más grande. Podemos concluir que, ejemplo, mis compañeros son del Socorro, yo soy de Barichara, estamos en el departamento de Santander, un departamento muy conservador, y aún así ya la mayoría de personas se sienten cómodas hablando de la salud mental. Esto nos da las esperanzas de que en un futuro sea un 100%. Y claramente, pues, digamos que tenemos la esperanza de pues, conservar el trabajo y tener bastante trabajo también en un futuro, ya que pues de eso se trata, de que las personas se sientan cómodas hablando de sus sentimientos y de su salud mental. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.